Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Miguel de Cervantes, la vida de un hombre entre la gloria y el olvido. En algún momento del otoño de 1547, en una España que aún respiraba los ecos de la expansión imperial y las tensiones religiosas de la Contrarreforma, nacía en Alcalá de Henares un niño destinado a convertirse en uno de los pilares de la literatura universal, aunque durante gran parte de su vida nadie, ni siquiera él mismo, pudiera sospecharlo. Su nombre era Miguel de Cervantes Saavedra, y su historia, lejos de ser la de un genio celebrado desde temprano, es la de un hombre que atravesó guerras, cautiverios, deudas, rechazos editoriales y una persistente sensación de fracaso antes de alcanzar la inmortalidad literaria. Su infancia transcurrió en el seno de una familia modesta y errante, marcada por las dificultades económicas de su padre, Rodrigo de Cervantes, un cirujano, barbero, oficio híbrido entre medicina y práctica artesanal, que se desplazaba constantemente en busca de trabajo, arrastrando consigo a toda la familia por distintas ciudades de Castilla. Esta inestabilidad, lejos de ofrecerle una adecuación formal continua, expuso al joven Miguel a una diversidad de ambientes, lenguajes y costumbres que más tarde enriquecerían la textura viva de sus escritos. Poco se sabe con certeza de su formación académica, lo cual constituye uno de los primeros enigmas de la vida del autor, pero sí hay indicios de que estudió en Madrid bajo la tutela del humanista Juan López de Hoyos, quien lo describió como un alumno querido y talentoso. Sin embargo, este prometedor comienzo no tardaría en verse interrumpido por un episodio oscuro, una orden de arresto emitida en 1569 por haber herido en duelo a un hombre, lo que le obligó a huir precipitadamente a Italia, iniciando así una vida marcada por el desplazamiento y la supervivencia. Italia no solo fue un refugio, sino también una escuela estética y cultural. Allí, Cervantes entró al servicio de un cardenal y pudo entrar en contacto con el arte renacentista, la literatura italiana y el ambiente cortesano, experiencias que ampliarían su sensibilidad y su comprensión del mundo, aunque pronto abandonaría esta relativa estabilidad para enrolarse como soldado en la Armada Española, movido quizá por el ideal del honor o por la simple necesidad de subsistir. Fue en 1571 cuando participó en la célebre batalla de Lepanto, un enfrentamiento naval decisivo entre la Liga Santa y el Imperio Otomano, donde Cervantes, aquejado de fiebre, insistió en combatir, protagonizando un acto de valentía que marcaría su vida para siempre. En medio del fragor de la batalla recibió 3 disparos, 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda, dejándolo con una lesión permanente que le valdría el apodo de El Manco de Lepanto, aunque en realidad no perdió la mano, sino su movilidad funcional. Lejos de considerarlo una desgracia, Cervantes vería este episodio como uno de los momentos más gloriosos de su existencia, afirmando años después que había perdido el movimiento de la mano para gloria de la diestra, en una frase que revela tanto su orgullo como su capacidad de transformar el dolor en relato. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. En 1575, cuando regresaba a España con cartas de recomendación que podrían haberle asegurado un futuro prometedor, el barco en el que viajaba fue interceptado por corsarios berberiscos frente a la costa catalana. Cervantes fue capturado y llevado a Argel, donde pasaría 5 años en cautiverio, en condiciones duras y bajo constante amenaza, aunque lo más sorprendente de este periodo no es sólo su resistencia, sino su reiterada tentativa de fuga. Intentó escapar en al menos 4 ocasiones, organizando planes complejos que implicaban a otros prisioneros, ocultamiento de provisiones y contacto con posibles rescatadores. Cada intento fallido aumentaba el riesgo de castigo severo e incluso la muerte, pero Cervantes asumía toda la responsabilidad
para proteger a sus compañeros, una actitud que le granjeó cierto respeto incluso entre sus captores. Este periodo en Argel, lleno de tensión, desesperación y estrategias de supervivencia, se convertiría más tarde en material literario, impregnando sus obras de una autenticidad emocional y una comprensión profunda del sufrimiento humano. Finalmente, en 1580, gracias al pago de un rescate por parte de frailes trinitarios, Cervantes recuperó la libertad y regresó a España, donde lejos de encontrar la estabilidad esperada, se enfrentó a una realidad decepcionante. No había recompensas, ni reconocimiento, ni oportunidades claras. Durante los años siguientes intentó abrirse camino como escritor, publicando su primera novela, La Galeta, en 1585, una obra pastoril que, aunque bien recibida, no le proporcionó el sustento necesario. Se casó con Catalina de Salazar, una joven mucho más joven que él, en una relación que parece haber sido más práctica que apasionada y que no dejó descendencia directa. Para sobrevivir, Cervantes trabajó como comisario de abastos para la Armada Invencible y posteriormente como recaudador de impuestos, oficios ingratos que le pusieron en conflicto con la población y las autoridades, llevándolo incluso a la cárcel en varias ocasiones debido a irregularidades contables, muchas veces ajenas a su control. Uno de estos encarcelamientos, según la tradición, habría sido el germen de la idea de su obra más famosa. Y es aquí donde la vida de Cervantes da un giro inesperado. En 1605, a la edad de 57 años, una edad avanzada para la época, publica la primera parte de Don Quijote de la Mancha, una novela que rompe con las convenciones literarias del momento, parodiando los libros de caballerías y creando un personaje profundamente humano, ridículo y noble al mismo tiempo, cuya lucha contra la realidad resuena con una fuerza universal. El éxito fue inmediato, aunque no necesariamente lucrativo para su autor, debido a la piratería editorial y a la falta de protección de derechos de autor. De hecho, una continuación apócrifa de la obra, escrita por un autor desconocido bajo el seudónimo de Avellaneda, apareció antes de que Cervantes pudiera publicar su propia segunda parte, lo que lo llevó a responder con una obra aún más compleja y metanarrativa en 1615. Entre los datos menos conocidos de esta etapa destaca el hecho de que Cervantes vivió gran parte de su fama en relativa pobreza y que nunca dejó de sentirse un escritor incomprendido, especialmente en comparación con dramaturgos contemporáneos más exitosos en lo económico, como Lope de Vega, con quien mantuvo una relación tensa. Otro aspecto fascinante es su relación con el tiempo y la conciencia literaria. Cervantes introduce en sus obras juegos narrativos que anticipan técnicas modernas, como la autorreferencialidad y la multiplicidad de voces, lo que ha llevado a muchos estudiosos a considerarlo un precursor de la novela contemporánea. En sus últimos años, ya enfermo, continuó escribiendo con una intensidad admirable, terminando los trabajos de Persiles y Sigismunda, una novela que él mismo consideraba su mejor obra, aunque la posteridad no coincidiera con ese juicio. Murió el 22 de abril de 1616 en Madrid, siendo enterrado al día siguiente, en una coincidencia simbólica con la muerte de Shakespeare, aunque en calendarios distintos, que ha alimentado innumerables reflexiones sobre el destino y la literatura. Quizá uno de los detalles más conmovedores de su final es que poco antes de morir escribió una dedicatoria llena de serenidad y aceptación en la que se despedía de la vida con una mezcla de ironía y gratitud, como quien ha comprendido finalmente el sentido de su travesía. Y es que la vida de Cervantes no es sólo la historia de un escritor, sino la de un hombre que vivió al límite de su tiempo, que conoció la gloria en el campo de batalla, la humillación en el cautiverio, la frustración en la vida cotidiana y finalmente una forma de inmortalidad que él mismo apenas llegó a vislumbrar. Su legado, construido no desde la comodidad, sino desde la adversidad, nos recuerda que la grandeza literaria no siempre nace del éxito inmediato,
sino de la persistencia obstinada de quien sigue escribiendo incluso cuando el mundo parece no escuchar.